Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga. Les habla su servidor, Emigdio Santiago Jr., aquí para traerles palabras de parte de nuestro Dios. Porque, hermanos, Dios ve más allá de lo que somos. Dios ve más allá de lo que somos. Y seguimos pues con el libro de Jueces. Y vamos al capítulo 6, al versículos 11 y 12. Jueces, capítulo 6, versículos 11 y 12 son los versículos que vamos a tomar hoy principalmente, los textos bases. Y dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dice a Gedeón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios ve más allá de lo que somos. Por esta razón es que cuando Jesucristo comienza su ministerio, su primera declaración fue la oración siguiente: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esta fue la primera oración que hizo Jesús cuando comenzó su ministerio terrenal. Jesús estaba dando a entender que nuestros pensamientos deben ser transformados con los pensamientos de Dios. ¿Por qué nuestros pensamientos deben ser transformados con los pensamientos de Dios? ¿Por qué? Porque Dios ve más allá de lo que somos. Vemos en repetidas ocasiones aquí en el libro de los Jueces que una oración que resuena al principio de casi todos los capítulos. Dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Repetidas veces se iban tras dioses que no era Dios, tras las costumbres de los que habitaban pues la tierra en que ellos estaban conquistando, y hacían lo malo ante los ojos de Dios. Vemos en Deuteronomio capítulo 30 del 15 al 19, escuchamos la palabra de Dios, escuchamos a Dios diciéndole a los hijos de Israel que Él pone delante de ellos camino de vida y bien, y camino de muerte y mal. Ustedes escogerán qué camino van a tomar. Nosotros, hermanos, somos los que decidimos qué camino tomar. De hecho, su vida es la suma de todas las decisiones que usted ha tomado en su trayectoria, en lo que le han dado de vida. Y cuando el hombre hace lo que le parece correcto, pero no lo es, el Señor va a dejar que vayas por ese camino. Porque Dios no es un dictador que tienes que hacer lo que yo te digo.
Él no trabaja de esa manera. Porque el Señor que le servimos, Él nos ama tanto y tanto que Él no va a intervenir en las decisiones que nosotros tomemos. Dios nos puede aconsejar. Él puede decirnos cuál es el camino correcto que debemos escoger. Pero la responsabilidad de tomar la decisión final es de nosotros. Usted decide si va a seguir en el camino que el Espíritu de Dios le aconseja o no. Simplemente. Entonces, habiendo aclarado este punto, habiendo aclarado que lo que pasa en tu vida no es culpa de Dios, es culpa del pecado. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Dios respetó su decisión y les concedió la petición de su corazón. Y los entregó en las manos de los madianitas. No fue que Dios quería entregárselos en las manos a los madianitas. Esto fue lo que los hijos de Israel quisieron. Y nosotros no somos diferentes a los hijos de Israel de este tiempo, porque también nosotros vamos a obtener las decisiones, ¿verdad? Las consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos. Aunque esas decisiones sean hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y Dios, bueno, tú quieres coger por ese camino, Dios nos dice, pues por ahí te voy a dejar. No me acuerdo, mi mamá siempre me decía, yo tratando de mantenerte en el camino correcto y tú jalando para el monte. Y tú quieres irte por el monte. Yo tratando de llevarte por el camino donde está ya está el camino hecho. Es tierra sólida y tú quieres irte por el monte. Porque nosotros, al final, nosotros vamos a rendir cuentas de nuestras decisiones. La buena noticia es que aunque hayamos tomado malas decisiones en nuestra vida y el pecado abruma nuestro ser, nuestra alma, cuando nosotros clamamos al Señor en arrepentimiento, Él nos escucha y prepara el plan perfecto para sacarnos del problema en cual estamos, del hoyo, de la situación financiera, de los problemas matrimoniales. Cuando clamamos a Él, dice su palabra en Jeremías 33:3 que cuando clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Por qué no Dios nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que no conocemos? Porque ahora mismo, en la situación que estamos, no sabemos cómo salir del problema. No sabemos cómo lidiar con el pecado. No sabemos cómo restablecer la relación nuevamente. No sabemos cómo salir de esas deudas financieras. Y el Señor, cuando clamamos a Él, Él nos responde y nos enseña cosas grandes y ocultas que no conocemos. Cómo administrar mejor, cómo transformar el carácter, cómo uno debe de dirigirse a cualquiera de los tipos de problemas que estemos enfrentando. Los israelitas estaban cansados del camino pecaminoso que ellos mismos habían escogido. Ellos mismos escogieron este camino. Y cuando clamaron a Dios, ellos clamaron a Dios. Dios les respondió. Y le envió a un profeta en el versículo 8 de los Jueces capítulo 6, el cual les dice, así ha dicho Jehová de Israel. Yo los hice salir de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. O sea,
Dios les está recordando quién es Dios. Dios les está recordando quién es Dios. No son los dioses que ustedes están sirviendo. Yo fui el que los saqué a ustedes de Egipto. Yo fui el que los saqué de la casa de servidumbre. Y en el versículo 3 dice, no teman. No teman. Porque cuando llegan, hermanos, cuando llegan estos momentos difíciles en la vida, el pecado lo que hace es que nos sobrecoge el temor. Y Dios nos dice, no temas. El no temas de Dios, cuando Dios dice no temas, ese no temas, el no temas de Dios siempre, siempre, siempre apunta a la transformación de nuestros pensamientos. Hermano, si Dios logra que usted transforme sus pensamientos con sus pensamientos, con los pensamientos del Espíritu Santo de Dios, hermano, las tinieblas tiemblan. Los problemas tiemblan. Malas situaciones tiemblan. ¿Por qué? Porque las tinieblas, las malas situaciones saben que no van a prevalecer ante la luz de Cristo Jesús. Jesús, Él es la luz del mundo. Y donde hay luz, las tinieblas tienen que huir. Huyen ante la presencia de la luz de Cristo Jesús. Tenemos que transformar nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios. ¿Usted sabe por qué tenemos que transformar nuestros pensamientos con los pensamientos de Dios? Porque Dios ve más allá de lo que somos. Dios ve más allá de lo que somos. Imagina a alguien escondido en un lugar oscuro, trabajando en silencio, temiendo que el enemigo descubra lo poco que tiene, porque el enemigo quiere quitárselo. No quieren salir por temor. Hermano, esa era la escena de Gedeón. Gedeón estaba haciendo todo en oculto. Gedeón estaba temeroso de su enemigo y quería guardar lo poco que tenía. A veces también nosotros nos encontramos sacudiendo el trigo en el lagar, escondidos por miedo, protegiendo lo poco que queda de nuestra fe, lo poco que queda de nuestras fuerzas, protegiendo lo poco que queda de nuestra esperanza. Pero déjenme decirles, hermano, que Dios no ve lo que eres hoy. Dios no ve lo que eres hoy, sino lo que Él puede hacer contigo mañana. Por esta razón, hermano, debemos de poner nuestra mirada en Dios. Nos debemos poner nuestra mirada en el Señor, en el reino de los cielos. Hermanos, pensar que los problemas que tenemos, o por los problemas que tenemos, somos débiles. El pensar que somos débiles, que no podemos con los problemas que tenemos, eso es un delito constitucional en el reino de Dios. Es delito en el reino de Dios pensar que usted es débil. Es delito. Preso lo meten. Por eso es que nos hemos salido del problema. Porque piensa, ay, es que yo no puedo, hermano. Ese yo no puedo. Es una oración, hermano, que especialmente de mis hijos. Cuando mis hijos me dicen no puedo, no entiendo, yo le digo, no, usted pide que te expliquen. Pide que te ayuden. Tú pides, si tú ves que tú no puedes, no lo expreses, pide ayuda.
Busca ayuda, busca que te explique, hermano. Ay, es que yo no puedo. Eso, hermano, eso molesta. El reino de los cielos se molesta cada vez que nosotros decimos, ay, es que yo no puedo. Hermano, pensar que somos débiles en el reino de Dios es un delito constitucional. ¿Por qué? Porque Dios nos llama valientes. Mientras tú ves tus limitaciones, el reino de Dios ve propósito. Y me pregunto, ¿sabes cuál es el propósito por el cual Dios te tiene en donde tú estás ahora mismo? Dios ve propósito. El reino de Dios es un reino de propósito, es un reino de visión, es un reino, hermanos, en donde el que está caído, el reino de Dios lo levanta. El que es débil, el reino de Dios lo hace valiente. Gedeón era un hombre común, con una fe temerosa. Si vamos a Jueces, capítulo 6, el versículo 15, dice que entonces le respondió, Gedeón le responde a Dios, después que lo llamó. Dice, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre, y yo el menor de la casa de mi padre. O sea, él pensó que tenía todas las de perder. ¿Quién soy yo? Yo tengo todas las de perder, Señor. ¿Por qué tú me estás llamando a mí? Gedeón no era un guerrero militar, ni un líder militar tan siquiera. Él era un campesino, un poco inseguro, escondido, sin recursos, sin influencia. Sin embargo, Dios se deleita en usar lo débil para confundir lo fuerte. Dios le está enseñando a Gedeón, si tú piensas que eres débil porque el mundo está dictando que tú eres débil, pero aquí en el reino de Dios tú eres valiente. Tú eres valiente y fuerte. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27 dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Hermano, no importa de dónde vengas ni cuán pequeño te sientas. Dios no te escoge por tus habilidades. Dios te escoge por tu disponibilidad a caminar por sus caminos de vida y de bien. Y eso es lo que Dios está buscando. Personas que estén dispuestas y disponibles a caminar por el camino de vida. Que estén dispuestos y disponibles a caminar por la verdad. Que estén que estén dispuestos y disponibles a caminar con Cristo Jesús. Dios ve en ti, hermano, lo que tú no ves. Dios llamó a Gedeón, escuchen esto. Dios llamó a Gedeón mientras él estaba escondido. Y mientras Gedeón estaba escondido y se le aparece el ángel del Señor no le dice, Gedeón, débil y temeroso. Él no le dice así. Los pensamientos de Gedeón, para él, Gedeón mismo, él era débil y temeroso. Pero cuando el ángel se le aparece, el ángel del Señor se le aparece, le dice, Gedeón, varón esforzado
y valiente. Y Dios le habla a Gedeón en presente, lo que aún no se ha manifestado en el futuro. Dios le habla en presente lo que aún no se ha manifestado en el futuro. Igual pasa con nosotros cuando leemos la palabra de Dios. Dios nos habla a nosotros en presente, aun cuando no se ha manifestado, aun cuando no lo vemos. Señor, es que soy débil. Y Él dice, no, es que es fuerte, tú eres fuerte. Mi palabra dice que diga el débil, fuerte soy. Ay, pero es que no puedo. Entonces, hermano, estamos cancelando el reino de Dios en nuestras vidas y no vamos a ver el futuro que Dios tiene para nosotros. Así que Dios habla en presente lo que aún no se ha manifestado en el futuro. Y así es como Dios trabaja. Dios trabaja con nosotros. Romanos capítulo 4, versículo 17 dice que nuestro Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando clamamos a Dios, queriendo caminar por su camino de vida, Él nos llama según el propósito por el cual Él nos ha creado. El propósito tuyo de esta vida, hermano, no está alrededor tuyo. No está alrededor tuyo. El propósito de Dios, del reino de Dios, está en ti. Está en ti porque al final, tú eres el que vas a tomar la decisión. Si quieres caminar por los propósitos de Dios, por sus caminos, o si le vas a dar la espalda, es tu decisión. Hermano que me escucha, cuando Dios te llama, Él no está describiendo tu situación actual. Él nunca describe tu situación actual, Él describe tu destino, a fin de traer el reino de los cielos aquí en la tierra. Y a veces que no entendemos, esa fue la oración modelo que Jesús le dejó a sus discípulos. Señor, venga a nosotros tu reino. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no te está descubriendo tu situación actual. Él quiere que descubras tu destino. Él quiere traer al reino de los cielos aquí en la tierra. Jueces capítulo 6, el versículo 14 dice que y Jehová mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Yo soy el que te estoy enviando. Tú ve. No era la fuerza de Gedeón. No era la inteligencia de Gedeón. Era la fuerza de Dios. Fue cuando Gedeón se puso disponible para hacer la voluntad de Dios. No era la fuerza de Gedeón, era la fuerza de Dios en él. No era el pensamiento de Gedeón, era el pensamiento de Dios en él. Efesios capítulo 6, versículo 10 nos recuerda que nosotros debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si nos fortalecemos en el Señor, si le buscamos de todo corazón, transformando nuestros pensamientos y adquirimos el poder de su fuerza que está en el Espíritu de Dios, si hacemos esto, las tinieblas huyen. El plan de Dios resuelve el problema. El Espíritu de Dios renueva nuestra fuerza. Caminaremos y no nos cansaremos, porque el Señor está con nosotros. Y si Dios es por nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? No va a haber nadie contra nosotros. Jesús nos hace victoriosos, no por lo que podamos nosotros hacer,
más bien por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que murió y resucitó al tercer día, dejando pruebas indubitables, sin lugar a duda, de que Él es Dios. Él es Dios. Mientras menos pensamientos propios hay en nosotros, más espacio hay para que los pensamientos de Dios llenen nuestros corazones. Mientras menos pensamientos propios hay en nosotros, más espacio hay para los pensamientos de Dios en nosotros. Vuelvo y lo repito. Mientras menos pensamientos propios hay en nosotros, más espacio hay para los pensamientos de Dios en nosotros. O sea, en otras palabras, menos es más cuando Dios está presente. Menos es más cuando Dios está presente. Dios reduce al ejército que ellos habían puesto de 32,000, lo redució a solamente 300 hombres. Dios redujo el ejército que Gedeón había puesto de 32,000 a solamente 300 hombres. ¿Por qué? Simplemente porque Dios no comparte su gloria con nadie. Juan dijo en el Evangelio según Juan, el versículo 30, capítulo 3, versículo 30, nos dice que es necesario que Él crezca, que Jesús crezca, pero que yo mengüe, que yo disminuya. Que disminuyan mis pensamientos para que los pensamientos de Dios crezcan en mí. Que disminuya mi mal carácter para que su carácter, el carácter de Dios, crezca en mí. Que disminuya mi actitud ante los problemas para que la actitud del reino de los cielos crezca en mí. Conviene, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Que mis pensamientos disminuyan. Hermano, Dios quiere demostrar que la victoria no depende del número. La victoria depende de su poder. El Señor le dice en Jueces capítulo 7, versículo 7, le dice a Gedeón que con estos 300 hombres yo salvaré al pueblo. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario con uno solo, el Cordero inmolado de Dios que quita el pecado del mundo. Él le quitó el pecado. Quitó el pecado que había en nosotros, el pecado innato, original, para que usted y yo podamos tomar la decisión de caminar por los caminos de vida y de bien. Y ahora, como dice el corito, yo le alabo de corazón. Yo le alabo con mi voz. Y si me falta la voz, pues yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, pues yo le voy a alabar con los pies. Y si me faltan los pies, pues yo le voy a adorar con mi alma. Y si me falta el alma, hermano, quiere decir que me fui con Él a reinar por una eternidad. Porque Cristo Jesús nos libró de la muerte eterna. Con poner nuestra mirada en Cristo Jesús es suficiente para comenzar a caminar por los caminos, por las veredas que Dios tiene para nosotros. A veces Dios reduce tus recursos para que veas que Él es suficiente. Y a veces decimos, eso son pérdidas. No.
Lo que parece una pérdida, hermano, lo que para nosotros parece ser una pérdida, puede ser la preparación para un milagro de parte de Dios en nuestra vida. Por eso, segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 9, Dios le dice a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, Dios quiere que nuestros pensamientos sean transformados con los pensamientos del Espíritu. Y a veces, lo que parece una pérdida puede ser la preparación para un milagro de parte del reino de Dios. Lo más interesante de todo es que Gedeón y sus 300 hombres, ellos vencieron, pero vencieron no con espada. No fue con espada que ellos vencieron. Ellos vencieron con trompetas, con cántaros, con antorchas. Estos son símbolos del poder espiritual sobre las armas naturales. El espíritu es más que lo natural. Lo espiritual estaba antes que existiera lo natural. Zacarías 4:6 dice que el Señor vence con su espíritu y no con fuerza ni espada. Nosotros cuando creemos, cuando ponemos nuestra fe en lo que el reino de Dios hizo por el hombre, enviando al Rey de Reyes y Señor de Señores para vencer y darnos el ejemplo máximo de que cuando somos llenos del Espíritu de Dios podemos vencer hasta la muerte. Hermano, somos más que vencedores. ¿Quién ha vencido la muerte? Aquel hombre que resucitó al tercer día, ese ha vencido la muerte. Porque déjeme decirle que Jesús resucitó a Lázaro, pero al final Lázaro murió. ¿Quién me está escuchando? Perdón. Jesús resucitó a la hija de Jairo, pero al final la hija de Jairo murió. El único que se mostró a sus seguidores por 40 días hablándoles del reino de Dios después de haber estado muerto fue Cristo Jesús, porque murió y resucitó, hermano. Y todo aquel que cree en Él, todo aquel que cree en el Hijo del Hombre, aunque esté muerto, vivirá. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Esto quiere decir que cuando creemos en Cristo Jesús como nuestro Salvador, pasamos de temerosos a ser transformados por su Espíritu. El mismo Dios que levantó a Gedeón sigue levantando hombres y mujeres hoy día. Personas comunes, personas que están cansadas, personas que están dudosas, personas que cuando tienen un corazón dispuesto a seguir el camino del Señor, Él mismo los levanta con su espíritu. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Dominio propio para saber tomar las decisiones que Dios quiere que tomemos. Eso es hacer la voluntad de Dios. Tomar las decisiones según el consejo de Dios para cada una de nuestras situaciones en nuestras vidas. Hermanos, Dios no está buscando perfectos. Repito, Dios no está buscando perfectos.
Así que si usted es uno de los que dice, no, yo estoy esperando a quitarme de esto, yo estoy esperando a dejar aquello, yo estoy esperando a dejar de hacer esto para entonces entregarme a Dios, estás con el pensamiento equivocado. Dios no está buscando perfectos, sino a personas que se dejen perfeccionar a través de la sangre de Cristo. Dios no está buscando perfectos, sino a personas que se dejen perfeccionar. Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo Jesús es la ofrenda perfecta que nos hace perfectos de una vez y por todas. Gloria a Dios. ¿Usted sabe lo que el Espíritu del Señor quiere hacer? Él quiere tomar tus miedos y convertirlos en fe. ¿Usted sabe qué es lo que el Espíritu del Señor quiere hacer en tu vida? Él quiere tomar tu debilidad para que sea un escenario de una gran victoria. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, permite que el Espíritu del Señor transforme tu inseguridad en valentía. Permite que el Espíritu del Señor transforme tu temor en confianza. Permite que el Espíritu del Señor transforme tu historia en un testimonio. Levántate como Gedeón y deja que Dios pelee tus batallas. Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, porque tú y solamente tú, mi Dios, ves más allá de lo que somos. Tú ves más allá de lo que pensamos que somos. Tú ves más allá de nuestros pensamientos, más allá, mi Señor, de lo que haya en nuestra mente, más allá, Señor, de lo que haya en nuestro corazón. Y queremos, Señor, que tú nos llames por nuestro nombre. Queremos, Señor, que tú nos digas nuestro propósito aquí en la tierra para que tu reino se pueda reflejar, Padre amado, a través de nuestras vidas. Yo te pido, Padre amado, por esa protección divina, por todas aquellas personas que ahora en este mismo instante, bajo el sonido de mi voz, hayan aceptado y tomado la decisión de seguirte a ti, mi Señor. Que tú pongas, Señor, en sus corazones tanto el querer como el hacer tu voluntad. Que sigan caminando por tus caminos. Que ese refrigerio de paz, Padre amado, que sobrepasa todo entendimiento, llenen sus vidas en este mismo momento, mi Dios. Que tu ángel, Señor, acampe alrededor de ellos y los defienda. Que tú les enseñes aquellas cosas grandes y ocultas, Señor, que no conocemos, para que podamos, a través de tu Santo Espíritu, mi Dios, vencer todas aquellas cosas, aquellas otras decisiones que hemos tomado fuera de ti, mi Señor. Transforma nuestra vida con tu Espíritu. Que podamos tomar decisiones que rechacen hacer lo malo delante de ti y que podamos seguirte a ti, Señor, en espíritu y en verdad. Gracias te damos, mi Dios.
Gracias te damos por tu protección. Gracias te damos, Señor, porque aunque tengamos, Señor, peticiones que no han sido contestadas, mi Dios, tú llamas las cosas que no son como si fuesen. Y esperamos en ti. Esperamos en ti, Señor Padre amado, de que si tú haces, la gloria es tuya. Si tú no haces, la gloria es tuya también, Señor. Tú conoces mejor que nosotros lo que nos conviene. Dejamos todas nuestras peticiones delante de ti, mi Señor Padre amado. Dejamos nuestra alma está escondida contigo, nuestro corazón, nuestros pensamientos, mi Dios. Ayúdanos a acercarnos más y más a ti. A que tu palabra se haga viva y eficaz en nuestras vidas. A que podamos tener una experiencia gloriosa, mi Señor, contigo. Que podamos ver tu reino físicamente, mi Dios. Gracias, mi Señor. Padre, toda la gloria, toda la honra y todo el honor es tuyo. Gracias por hacernos perfectos cuando hiciste lo que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, que dejaste la tumba vacía. Y ahora hemos recibido, Señor, tenemos la oportunidad de recibir tu Santo Espíritu para que otros también vean el reino de Dios a través de nosotros y que ellos también tornen su mirada a ti. Gracias te damos, mi Dios. En el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Dios les bendiga y que la paz de nuestro Señor Jesús sobreabunde en nuestros corazones. Dios les bendiga, hermanos.